Siempre he creído que dar es la expresión más pura del amor. Después de perder a mi esposa Carmen por un cáncer hace 7 años, mi hija Lucía se convirtió en todo mi mundo. La vi crecer desde una adolescente tímida hasta convertirse en una joven decidida y brillante. Cuando me presentó a su prometido, Javier, hice todo lo posible por aceptarlo. Reconozco que era un poco distante, quizás demasiado refinado para mi gusto, pero Lucía resplandecía a su lado, y eso era lo único que me importaba. El pequeño pueblo costero de Tossa de Mar siempre había sido nuestro refugio. Nuestra casa junto al mar Mediterráneo no era lujosa, pero guardaba más recuerdos que cualquier mansión podría contener. Las paredes de piedra caliza habían presenciado el primer chapuzón de Lucía. Las risas de Carmen mientras preparaba paella en la terraza y aquellas tardes tranquilas donde compartíamos una botella de Rioja contemplando cómo el sol se hundía en el horizonte. Unos meses antes de la boda, tomé una decisión que me pareció natural: regalarles nuestra casa de playa. No era solo una propiedad, era nuestro legado familiar. Recuerdo caminar con Lucía por la playa cuando apenas me llegaba a la cintura, recogiendo conchas y contando historias. Recuerdo a Carmen plantando bugambillas en el jardín, diciendo que seguirían floreciendo mucho después de que nosotros nos hubiéramos ido. Cuando le conté a Lucía sobre mi decisión, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó como cuando era pequeña, murmurando gracias una y otra vez contra mi hombro. Javier, en cambio, simplemente asintió con una sonrisa educada. «Es muy generoso, Antonio», dijo, pero sus ojos ya estaban calculando el valor de la propiedad. Decidí no darle importancia. Al fin y al cabo, era un regalo para ambos, pero sobre todo para mi Lucía. El proceso fue sencillo. Visité al notario en Barcelona, un viejo amigo llamado Felipe que había gestionado nuestros asuntos familiares durante décadas. «¿Estás seguro de esto, Antonio?», me preguntó mientras revisaba los documentos. «Aún podrías considerar mantenerla en usufructo». Negué con la cabeza. Quería hacer las cosas bien, dar sin condiciones como Carmen hubiera querido. «Es una casa para ser llenada con nuevos recuerdos», le dije. «Quizás pronto con el sonido de mis nietos correteando por la playa». Felipe sonrió con cierta melancolía mientras preparaba los documentos. Me explicó que el trámite final tardaría unos días en completarse, pero que la decisión estaba tomada. Solo quedaba registrar oficialmente la transferencia el lunes siguiente. Mientras tanto, también estábamos planeando un viaje familiar a Argentina, algo sencillo antes del frenesí de la boda. La idea surgió durante una cena en mi casa. «Siempre has querido conocer Buenos Aires, papá», dijo Lucía mientras servía otra ronda de vino, «y las cataratas de Iguazú son impresionantes en esta época del año». Javier asintió, comentando sobre la calidad de los vinos argentinos y las posibilidades de visitar algunas bodegas en Mendoza. El plan me ilusionó como hacía tiempo que nada lo hacía. Reservé los vuelos esa misma noche y envié las confirmaciones. Ambos. Imaginaba pasear con mi hija por San Telmo, tomar mate en los parques de Palermo, quizás incluso ver un espectáculo de tango. Sería nuestro último momento tranquilo juntos antes de que comenzara su nueva vida. Una oportunidad para fortalecer nuestros lazos, para recordarle que aunque se casara, siempre sería mi pequeña. Los días siguientes los pasé organizando el viaje. Compré guías, investigué restaurantes auténticos lejos de las trampas para turistas. Incluso comencé a aprender algunas frases en lunfardo para sorprender a los locales. Quería que todo fuera perfecto. Lucía merecía eso y más. También comencé a vaciar algunos cajones en la casa de Tossa de Mar. No quería que mis cosas personales estorbaran cuando ellos se instalaran. Encontré cartas viejas, fotografías descoloridas, pequeños tesoros que había olvidado que existían.
En una caja de zapatos descubrí el collar de perlas que Carmen llevó el día de nuestra boda. Lo guardé para dárselo a Lucía como algo prestado para su gran día. Todo parecía encajar perfectamente. Había hecho las paces con el paso del tiempo, con la idea de que mi papel en la vida de Lucía estaba cambiando. Ya no sería el centro de su mundo, pero seguiría siendo una parte importante, o eso creía yo. La última noche antes de que todo cambiara, cené solo en la terraza de la casa. Contemplé las luces de los pesqueros en la distancia, escuché el rumor constante de las olas rompiendo contra las rocas. Me sentía en paz, agradecido por los años que habíamos compartido, esperanzado por el futuro que se abría ante nosotros. Brindé en silencio con Carmen, como hacía cada noche importante. Lo hemos hecho bien, susurré a las estrellas. Nuestra niña ha crecido fuerte y feliz. Puedes estar orgullosa. Aquella noche dormí profundamente, sin sospechar que al día siguiente todo cambiaría, sin imaginar que la mensajería instantánea, esa forma moderna y fría de comunicarnos, traería palabras capaces de romper el delicado equilibrio que tanto me había costado construir. Palabras que pondrían a prueba mi amor por mi hija y me obligarían a cuestionarme hasta dónde debe llegar la generosidad de un padre. El destino, a veces, tiene un sentido del humor peculiar. Te permite dar libremente lo que más valoras, solo para mostrarte que quizás nunca fue apreciado. Como creías, el mensaje llegó un martes por la tarde. Acababa de regresar de la notaría, sonriendo para mis adentros después de finalizar el papeleo de la casa. Felipe me había invitado a un café en la Rambla para celebrar. «Eres un buen padre, Antonio», me había dicho mientras brindábamos con 2 cortados. Carmen estaría orgullosa. Entré en mi apartamento de Barcelona con esa sensación cálida que da a hacer lo correcto. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica que Lucía me había regalado en su viaje a Granada. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hija. Lo leí una vez, luego otra y una tercera, intentando encontrar algún matiz que suavizara el golpe. «Papá, he estado hablando con Javier sobre el viaje a Argentina. Creemos que sería mejor si vamos solo nosotros 2. Es una oportunidad para pasar tiempo juntos antes de la boda. Espero que lo entiendas». Me quedé inmóvil en el recibidor, con el abrigo aún puesto. No había enfado al principio, solo incredulidad. Busqué en nuestras conversaciones recientes alguna pista. ¿Había dicho algo inapropiado? ¿Había malinterpretado su entusiasmo cuando planeamos el viaje juntos? Las entradas para el Teatro Colón en Buenos Aires ya estaban compradas. Había reservado una excursión privada a las cataratas del Iguazú con un guía local recomendado por un amigo argentino. No hubo llamadas posteriores ni explicaciones más allá de ese mensaje frío y distante. Yo, que había criado a Lucía solo durante 7 años, que había aprendido a peinar su cabello rizado para el colegio, que había asistido a cada recital de piano por terrible que fuera, estaba siendo apartado como un estorbo. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, después de todos los momentos compartidos, me estaban empujando al margen como a un extraño. Miré las copias del documento sobre mi escritorio, el título de propiedad de la casa, sus nombres. Mi regalo, dado con amor, ahora parecía un contrato firmado bajo falsas pretensiones. Finalmente me quité el abrigo y me serví un coñac. No suelo beber solo, pero esa noche lo necesitaba. Me senté en el balcón, observando cómo las luces del barrio gótico comenzaban a encenderse. Las calles estrechas bajo mi ventana se llenaban de vida nocturna, turistas y locales mezclándose en esa danza urbana tan característica de Barcelona. Pero yo me sentía completamente solo. Le escribí una respuesta, la borré, escribí otra, la borré también.
¿Qué podía decir? Me has roto el corazón, sonaba melodramático. Está bien, sería una mentira. Al final, opté por la brevedad. Entiendo, hablamos cuando regreses. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada año que había dedicado a criar a Lucía, protegiéndola, sacrificándome por ella. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre, los cumpleaños en los que me esforzaba por hornear un pastel decente, las tardes ayudándola con los deberes de matemáticas que ni yo mismo entendía del todo. Pensé en Carmen y en lo que ella habría dicho. Mi esposa siempre fue la voz de la razón, la que me aconsejaba cuando mi temperamento amenazaba con dominarme. Antonio, solía decirme, a veces hay que dar un paso atrás para ver el cuadro completo. Pero incluso dando ese paso atrás, no podía entender lo que estaba pasando. ¿Cuándo había cambiado tanto nuestra relación? ¿En qué momento Javier había conseguido interponerse entre nosotros con tanta facilidad? Por la mañana revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida, ningún intento de suavizar el golpe. Solo silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina con los documentos de la casa frente a mí. La casa que había comprado con Carmen cuando éramos jóvenes y teníamos poco más que sueños. La casa donde Lucía había dado sus primeros pasos tambaleantes sobre la arena. La casa que ahora iba a pertenecer a mi hija y a un hombre que apenas me dirigía la palabra durante las cenas familiares. Llamé a mi hermano Miguel. Necesitaba hablar con alguien que me conociera, que entendiera lo que esa casa significaba para mí. ¿Has hablado directamente con ella?, me preguntó después de escucharme. Quizás Javier la está presionando. No quiero ponerla en esa posición, respondí. No debería tener que elegir. Pero parece que ya ha elegido, Antonio, dijo Miguel con la franqueza que siempre lo ha caracterizado. Y no te ha elegido a ti. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Creo que, hasta ese momento, una parte de mí esperaba que todo fuera un malentendido, que Lucía llamaría disculpándose, explicando que había sido idea de Javier y que ella había cedido momentáneamente. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Miguel. Ya está hecho, respondí automáticamente. No del todo, dijo. Felipe me comentó que la transferencia no se registra hasta el lunes. Técnicamente, aún es tuya. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No había considerado esa posibilidad. No estoy diciendo que debas hacer nada, continuó Miguel. Solo que tienes opciones. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana durante lo que parecieron horas. Las palomas se arremolinaban en la plaza real. Los camareros preparaban las terrazas para el almuerzo. La ciudad seguía su ritmo implacable. Pero dentro de mí, algo había cambiado. El dolor lentamente dio paso a la claridad. Recordé algo que el notario había mencionado. La transferencia no se registraría oficialmente hasta el lunes siguiente. Aún había tiempo. Tomé mi teléfono y miré la última foto que Lucía me había enviado. Ella y Javier sonriendo frente a una paella en nuestro restaurante favorito de la Barceloneta. Lucía tenía la misma sonrisa de Carmen, esa que iluminaba toda su cara y llegaba hasta sus ojos. Pero había algo en su postura, una tensión sutil en sus hombros que no había notado antes. ¿O quizás solo estaba viendo lo que quería ver? Me debatí internamente durante horas. Una parte de mí quería llamarla, exigir explicaciones, expresar mi dolor. Otra parte, quizás la más orgullosa, quería demostrarle que sus acciones tenían consecuencias. Al caer la tarde, tomé una decisión. No actuaría por despecho ni por venganza. Actuaría por dignidad, por respeto a mí mismo. Y también
aunque pareciera contradictorio, por amor a mi hija. Porque a veces el amor verdadero no consiste en dar sin límites. A veces consiste en establecer fronteras, en enseñar que las relaciones, incluso las familiares, se basan en el respeto mutuo. Esa noche, mientras Barcelona se preparaba para otra velada mediterránea, yo me preparaba para dar un paso que cambiaría nuestra relación para siempre. Un paso doloroso pero necesario. Un paso hacia un nuevo capítulo en nuestras vidas. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para servirme un vaso de agua, mirar por la ventana, comprobar el teléfono. Barcelona nunca duerme realmente y su energía nocturna parecía resonar con mi inquietud. Desde mi balcón podía escuchar las risas lejanas de los jóvenes en las ramblas, los acordes de una guitarra flamenca en algún bar cercano, el rumor constante de una ciudad que sigue respirando incluso en la madrugada. Pasé horas recordando cada momento que había compartido con Lucía en nuestra casa de Tossa de Mar, su risa infantil mientras construíamos castillos de arena, las tardes de tormenta en que nos refugiábamos en el porche con chocolate caliente, contando los segundos entre el relámpago y el trueno. Los domingos en que Carmen preparaba fideuá y comíamos en la terraza, con el mar Mediterráneo como telón de fondo, recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. Al amanecer, tenía los ojos enrojecidos pero la mente clara. El dolor lentamente había dado paso a la determinación. Recordé las palabras que Felipe, el notario, había mencionado casi casualmente. La transferencia no se registraría oficialmente hasta el lunes siguiente. Aún tenía tiempo. No esperé a que abriera la oficina. Llegué 30 minutos antes y me senté en el café de enfrente, observando la puerta mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza de café solo. Vi llegar a la secretaria, una mujer mayor llamada Montserrat, que llevaba trabajando con Felipe desde que yo tenía la edad de Lucía. Me saludó con sorpresa cuando entré tras ella. «Don Antonio, no le esperábamos hoy. ¿Ocurre algo?» «Necesito hablar con Felipe. Es urgente». Felipe llegó 15 minutos después. Su expresión cambió al verme sentado en la sala de espera, probablemente notando mis ojeras y mi aspecto desaliñado. «Antonio, pareces haber pasado una mala noche», dijo mientras me invitaba a pasar a su despacho. «¿Todo bien?» Le expliqué la situación sin amargura, solo con resolución. Le conté sobre el mensaje, sobre la exclusión, sobre la sensación de traición que me había dejado sin aliento. Le dije que deseaba revocar la transferencia de la casa. Felipe me escuchó en silencio, sus ojos experimentados estudiándome por encima de sus gafas de lectura. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Legalmente tienes derecho», dijo finalmente. «La transferencia no es oficial hasta que se registre el lunes, pero Antonio, ¿estás seguro? Esta decisión podría cambiar permanentemente tu relación con Lucía». «Nuestra relación ya ha cambiado», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Y no por mi decisión». Felipe asintió lentamente. Sacó los documentos y comenzó a explicarme el proceso para revocar la donación. Necesitábamos preparar nuevos papeles, designar un nuevo destinatario, presentar una declaración formal. «¿Has pensado a quién transferirás la propiedad en su lugar?», preguntó. No lo había considerado hasta ese momento. No quería vender la casa. Eso sería como desprenderse de una parte de mí mismo, de mi historia con Carmen. Pensé en Miguel, mi hermano, pero él tenía su vida en Valencia y rara vez visitaba Cataluña. «¿Qué te parece una fundación?», sugerí finalmente. «Algo que pueda beneficiar a niños que han perdido a sus padres, un lugar donde puedan pasar veranos junto al mar, como Lucía solía hacer». La idea surgió espontáneamente, pero en cuanto la pronuncié, supe que era lo correcto. Felipe sonrió por primera vez esa mañana.
Eso sería un gesto noble, Antonio. Podemos establecer los términos para que la casa se utilice exclusivamente. O con ese propósito, incluso podrías nombrarla en honor a Carmen. Mientras Felipe redactaba los nuevos documentos, una extraña sensación de alivio comenzó a sustituir al peso que había llevado en el pecho. No era felicidad, ni siquiera satisfacción. Era más bien la sensación de estar recuperando algo de control sobre mi vida, de estar dibujando una línea que definía mis límites. Firmé los papeles con mano firme. Casa Carmen sería ahora un refugio para niños que, como Lucía ¿ves? Necesitaban un lugar donde sentirse seguros, donde crear recuerdos junto al mar. No era venganza, era transformar el dolor en algo positivo. Al salir de la notaría, apagué mi teléfono. No quería explicarme, no quería discutir. Quería espacio, habitación para respirar y recuperarme de una herida que iba más allá del orgullo. La casa era más que una propiedad. Era un símbolo de confianza, y cuando esa confianza se rompió, no podía permitir que el regalo siguiera en pie. Caminé sin rumbo por el barrio gótico, perdiéndome en sus callejuelas estrechas, dejando que el bullicio de los turistas y la vida cotidiana me envolviera. Pasé junto a la catedral, donde Carmen y yo nos habíamos casado hace casi 3 décadas. Llegué hasta el Parque de la Ciutadella y me senté junto al lago, observando a las parejas remar en las pequeñas barcas. Fue allí, rodeado de la vida vibrante de Barcelona, donde por fin me permití llorar. No solo por la casa, ni siquiera por el rechazo de Lucía. Lloré por el tiempo que no regresa, por las personas que perdemos, por los cambios que no podemos evitar. Lloré por Carmen, que no estaba aquí para aconsejarme, para consolarme con su sabiduría tranquila. Un anciano que alimentaba a las palomas se sentó a mi lado. No dijo nada durante varios minutos. Solo ofreció silenciosamente migas de pan a las aves que se arremolinaban a nuestros pies. A veces, dijo finalmente con fuerte acento andaluz, los hijos necesitan perderse un poco para encontrar el camino de vuelta a casa. Le miré sorprendido, preguntándome si había hablado en voz alta sin darme cuenta. Tengo 5 hijos y 12 nietos. Continuó como si hubiera leído mi pensamiento. Y todos, sin excepción, tuvieron que alejarse antes de volver. No supe qué responder, así que solo asentí y seguí contemplando el lago. La diferencia está en si les dejas una luz encendida para que encuentren el camino de regreso, añadió, antes de levantarse con cierta dificultad. O si cierras la puerta con llave. Se alejó lentamente, repartiendo las últimas migas entre las palomas más insistentes. Sus palabras quedaron flotando en el aire, mezclándose con el sonido del agua y las risas de los niños cercanos. Regresé a mi apartamento al atardecer. El cielo de Barcelona se había teñido de un naranja intenso que recordaba a los veranos en Tossa de Mar. Encendí mi teléfono. Pero no había mensajes de Lucía, tampoco los esperaba realmente. Los días siguientes pasaron lentamente mientras ellos estaban en Argentina. No pregunté cómo les iba el viaje y ellos no se comunicaron. Los imaginaba paseando por Puerto Madero, tomando fotos en La Boca, probando el famoso asado argentino. Pero en el silencio algo cambió en mí. Dejé de esperar que Lucía regresara y se disculpara. Dejé de revivir el momento en que eligió los deseos de Javier por encima de nuestro vínculo. Pasé tiempo en mi pequeño jardín urbano. Cociné platos sencillos que Carmen me había enseñado. Releí viejas cartas de mi difunta esposa, como si su voz pudiera guiarme ahora. Comencé a entender que el amor no tiene por qué ser incondicional cuando viene a costa del respeto propio. Lucía ya no era la misma niña que solía tomar mi mano en la playa. Y quizás yo ya no era el mismo padre que daba sin límites.
Por primera vez en años consideré lo que quería más allá de ser el padre de Lucía. Había vivido demasiado tiempo intentando mantener unidos recuerdos que solo yo parecía valorar. No me arrepentía de haberla criado, pero ya no sentía que le debía todo. Felipe me llamó para informarme que la fundación estaba oficialmente establecida. La Casa Carmen abriría sus puertas el 1900 próximo verano. Me invitó a visitar Tossa de Mar, a ver los cambios que ya estaban haciendo para adaptar el espacio. Creo que deberías ir, me dijo. Cerrar un capítulo antes de comenzar otro. Tenía razón. Necesitaba despedirme de esa parte de mi vida antes de seguir adelante. Y así, una semana después de haber tomado mi decisión, me encontré conduciendo por la carretera costera hacia Tossa de Mar, sin saber que pronto tendría que enfrentarme a las consecuencias de mis actos cara a cara. El camino hacia Tossa de Mar me resultaba tan familiar que podría haberlo recorrido con los ojos cerrados. Cada curva, cada mirador con vistas al Mediterráneo, cada pueblo costero formaba parte de un ritual que habíamos repetido durante años. Esta vez, sin embargo, todo parecía diferente. La carretera serpenteante que bordea la Costa Brava seguía siendo espectacular, pero yo la recorría con un nudo en la garganta. Al llegar a la casa, me detuve un momento antes de usar la llave. Pronto este gesto cotidiano ya no me pertenecería. Respiré hondo y entré. El aroma familiar me golpeó de inmediato. Esa peculiar mezcla de sal marina, madera antigua y el persistente perfume de las bugambillas que Carmen había plantado. La casa estaba exactamente como la habíamos dejado la última vez, esperando pacientemente a que alguien volviera a darle vida. Recorrí cada habitación lentamente, dejando que los recuerdos fluyeran sin resistencia. En el dormitorio principal, la cama seguía cubierta con aquella colcha de flores que Carmen había comprado en el mercado de la Boquería. En la cocina, las cazuelas de barro colgaban del mismo modo que cuando ella preparaba sus guisos de pescado. En el pequeño estudio, los libros seguían ordenados según su peculiar sistema, primero por colores, luego por tamaños. Me senté en el porche, en la vieja mecedora de mimbre desde donde se dominaba toda la bahía. El mar estaba tranquilo. Esa tarde, un espejo azul que reflejaba el cielo despejado. A lo lejos, los pescadores regresaban con sus capturas del día. Escenas cotidianas que habían formado el telón de fondo de nuestra vida familiar. Un mensaje de Felipe interrumpió mis pensamientos. La fundación estaba avanzando más rápido de lo previsto. Un arquitecto amigo suyo se había ofrecido a adaptar la casa para los niños de forma gratuita. Será un lugar donde sanarán muchos corazones rotos, había escrito. Sonreí ante la idea. De alguna forma, la casa seguiría siendo un hogar. Pasé 3 días en Tossa, días silenciosos y meditativos. Por las mañanas caminaba por la playa desierta, observando las huellas que dejaba en la arena y cómo el mar las borraba pacientemente. Por las tardes visitaba el pueblo, saludando a los vecinos que aún me reconocían. ¿Y la pequeña Lucía?, preguntaban invariablemente. Creciendo, respondía yo con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Las noches eran lo más difícil. Solo en aquella casa grande, los recuerdos parecían intensificarse con la oscuridad. El crujido de las maderas, del suelo, se transformaba en pasos fantasmales. El viento en las persianas sonaba como la risa lejana de Lucía niña. Me encontré hablando con Carmen en voz alta, pidiéndole consejo, buscando su sabiduría. No sé si estoy haciendo lo correcto, le confesé a su fotografía una noche, con una copa de vino tinto en la mano. Quizás estoy siendo demasiado duro. Su imagen sonreía desde el marco de plata, con esa expresión serena que siempre había tenido, incluso durante su enfermedad. Carmen nunca fue de guardar rencores.
Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo, solía decir. Pero esto no era solo sobre perdonar, era sobre valorarme a mí mismo, sobre no permitir que el amor me convirtiera en una alfombra donde otros podían limpiarse los pies. El tercer día, mientras revisaba algunos documentos antiguos que guardábamos en el desván, encontré una caja que no recordaba. Dentro había dibujos de Lucía, desde garabatos infantiles hasta bocetos más elaborados de su adolescencia. Hojeé aquellas páginas amarillentas con una mezcla de nostalgia y dolor. Mi hija siempre había tenido talento para capturar la esencia de las cosas con pocos trazos. Entre los dibujos había una carta que no había visto antes. El sobre, ya descolorido, tenía mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Carmen. Lo abrí con manos temblorosas. «Mi querido Antonio», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantos consejos que quisiera darte para los años que vendrán. Pero quizás el más importante es este: no temas al cambio. La vida fluye como nuestro Mediterráneo, a veces tranquilo, a veces tempestuoso, pero siempre en movimiento. Aprende a navegar las corrientes en lugar de luchar contra ellas». Me detuve, incapaz de seguir leyendo por el nudo en la garganta. ¿Cómo podía Carmen, incluso desde el más allá, encontrar las palabras exactas que necesitaba escuchar? «Nuestra Lucía crecerá», continuaba la carta. «Tomará decisiones que quizás no entiendas. Amará a personas que tal vez no te agraden. Cometerá errores, como todos lo hemos hecho. Tu trabajo no es protegerla de todo esto, sino estar ahí cuando te necesite, sin juicios, sin condiciones. El amor verdadero es como un faro. No evita la tormenta, pero siempre muestra el camino a casa». Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. Esa noche, sentado en la terraza bajo un cielo estrellado, reflexioné largamente sobre las palabras de Carmen. ¿Estaba realmente mostrando el camino a casa o había apagado el faro por orgullo herido? Los días siguientes pasaron en una extraña calma. No busqué contacto con Lucía y ella tampoco lo intentó. Imaginaba sus días en Argentina, los paseos por Buenos Aires, las excursiones a las cataratas, los atardeceres sobre la pampa. Momentos que debíamos haber compartido juntos, convertidos ahora en recuerdos a los que yo no tenía acceso. Pero en ese silencio algo comenzó a cambiar en mí. Dejé de esperar una disculpa, dejé de revisar constantemente el teléfono. Comencé a aceptar que quizás nuestra relación había entrado en una nueva fase, una donde yo ya no era el centro de su mundo. Y aunque dolía, también había cierta liberación en esa aceptación. Volví a Barcelona con una extraña sensación de ligereza. Reorganicé mi apartamento, saqué a la luz viejos cuadros que había pintado en mi juventud, retomé el contacto con amigos a los que había descuidado en mi dedicación exclusiva a Lucía. Por primera vez en 7 años, comencé a pensar en mí mismo como algo más que el padre de Lucía. Volví a ser Antonio, el profesor jubilado con pasión por la pintura, el aficionado a la ópera, el hombre que aún tenía vida por delante. Felipe me llamó para informarme que los trámites de la fundación estaban casi completos. «Te sorprendería la cantidad de gente que quiere colaborar», me dijo entusiasmado. «Tu idea ha tocado muchos corazones». No era mérito mío, pensé. Era como si Carmen, de alguna forma, siguiera obrando su magia desde donde estuviera. Siempre había tenido el don de transformar el dolor en algo hermoso. Quizás yo estaba aprendiendo finalmente a hacer lo mismo. El calendario marcaba inexorablemente el final de su viaje. Pronto tendría que enfrentarme a Lucía, explicarle mi decisión, afrontar su reacción. La idea me provocaba ansiedad, pero también una extraña calma.
Ya no temía su juicio como antes. Había recorrido un largo camino interior en estos días de silencio y reflexión. La víspera de su regreso, soñé con Carmen. Estábamos en la playa de Tossa, como tantas veces, observando a Lucía construir castillos de arena. «Has hecho lo que creías correcto», me decía en el sueño con su voz serena. «Ahora deja que el tiempo haga su trabajo». Desperté con lágrimas en los ojos, pero con el corazón en paz. Estaba preparado para lo que viniera. Regresaron de Argentina una semana después. Supe que habían vuelto porque María, la vecina del segundo piso, que siempre había sentido debilidad por Lucía, me avisó que los había visto entrar al edificio. «Parecían cansados», comentó con ese tono ligeramente chismoso que la caracterizaba. «Ella más delgada. ¿No han comido bien en ese viaje?» Le agradecí la información con una sonrisa educada y regresé a mi apartamento, intentando controlar los latidos acelerados de mi corazón. No había preparado ningún discurso, ninguna explicación ensayada. Había decidido que la verdad simple y directa sería mi única estrategia. No tuve que esperar mucho. Escuché sus pasos en la escalera antes incluso de que sonara el timbre. Lucía no llamó a la puerta como solía hacer cualquier visita. Usó su llave y entró directamente, como siempre había hecho. Javier la seguía un paso atrás, con esa expresión indefinible que parecía ser su estado natural. Me encontraba en la cocina preparando café, un gesto cotidiano que me ayudaba a mantener la calma. Lucía apareció en el umbral con el rostro tenso y el móvil en la mano. No hubo abrazo ni beso en la mejilla, ni siquiera un «Hola, papá». Solo mostró la pantalla de su teléfono, donde se veía abierto un correo electrónico. «Acabo de recibir esto del notario», dijo con voz contenida. «¿Qué ha pasado?» La miré detenidamente. Tenía razón María. Estaba más delgada, llevaba el pelo recogido en una coleta descuidada y unas ojeras pronunciadas enmarcaban sus ojos, tan parecidos a los de Carmen. Por un momento sentí el impulso de abrazarla, de olvidar todo lo ocurrido, pero me mantuve firme. «Siéntate, por favor», dije señalando las sillas de la cocina. «¿Café?» «No quiero café, papá. Quiero una explicación». Su tono era cortante, pero detecté un ligero temblor en su voz. «El notario dice que has cancelado la transferencia de la casa, que ahora pertenece a una fundación». Javier permanecía apoyado en el marco de la puerta, observando la escena con aparente desinterés, aunque sus ojos atentos no perdían detalle. Respiré hondo y serví café solo para mí. El aroma intenso me recordó a las mañanas tranquilas en Tossa, cuando el día apenas comenzaba y todo parecía posible. «La transferencia no era definitiva hasta el lunes», comencé con calma. «Después de recibir tu mensaje sobre el viaje, decidí reconsiderar mi regalo». Lucía parpadeó varias veces como si no entendiera. «¿Me estás castigando por no llevarte a Argentina? ¿En serio, papá?» Su incredulidad parecía genuina, lo que me sorprendió. Realmente no entendía lo que había hecho. «No es un castigo, Lucía, es una consecuencia», respondí mientras revolvía lentamente mi café. «Tu mensaje me hizo darme cuenta de algo importante». «¿De qué?» Su voz sonaba desafiante ahora, una faceta de su personalidad que había aflorado en su adolescencia y que Carmen siempre había sabido manejar mejor que yo. «De que nuestra relación ha cambiado, de que quizás he estado dando por sentado cosas que ya no existen». Tomé un sorbo de café, agradeciendo el calor que bajaba por mi garganta. «El viaje lo organizamos juntos, Lucía. Fue idea tuya invitarme. Y luego, sin ninguna explicación, sin una llamada siquiera, me enviaste un mensaje diciéndome que no era bienvenido». «Fue decisión de Javier», interrumpió, lanzando una mirada acusadora a su prometido.
Él pensó que sería mejor si íbamos solos. Javier se aclaró la garganta, interviniendo por primera vez. Creí que sería una buena oportunidad para pasar tiempo juntos antes de la boda. No era nada personal, Antonio. Lo miré directamente. Había algo en su tono condescendiente que siempre me había irritado. Si no era personal, ¿por qué no me lo dijiste tú mismo? ¿Por qué hacer que Lucía me enviara un mensaje? Se encogió de hombros con un gesto que pretendía ser casual, pero que delataba incomodidad. Pensé que sería mejor si venía de ella. Volví mi atención a Lucía, que ahora miraba al suelo. El problema no es el viaje en sí, hija. Es la forma en que se manejó. Es el hecho de que después de todo lo que hemos vivido juntos, después de haberte criado solo durante 7 años, después de haberte dado todo lo que tenía, ni siquiera mereciera una llamada. Estábamos ocupados con los preparativos, murmuró sin mirarme. Siempre hay tiempo para lo que importa, Lucía. Mi voz sonaba más triste que enfadada. Eso me lo enseñó tu madre. Al mencionar a Carmen, vi cómo los hombros de Lucía se tensaban. Siempre había sido un tema delicado entre nosotros. La pérdida nos había unido, pero también había dejado cicatrices diferentes en cada uno. La casa, comenzó ella, cambiando ligeramente de tema. ¿De verdad la has donado a una fundación? Asentí. Se llamará Casa Carmen. Será un lugar donde niños que han perdido a sus padres puedan pasar veranos junto al mar, como tú solías hacer. Algo cambió en su expresión. Por un momento, vi un destello de la Lucía que conocía, sensible y compasiva, pero rápidamente se recompuso. No, tenías derecho, dijo con renovada dureza. Me lo habías prometido, era nuestro regalo de bodas. Los regalos se dan libremente, hija, no son contratos, y ciertamente no son algo que se pueda dar por sentado. Javier dio un paso adelante, adoptando un tono conciliador que sonaba ensayado. Antonio, entiendo que te hayas sentido herido, pero esto parece una reacción extrema. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. La boda es en 3 meses y habíamos planeado... No es negociable, le interrumpí con firmeza. La decisión está tomada y los papeles firmados. La fundación comenzará a funcionar este verano. Lucía se levantó bruscamente, con los ojos brillantes de rabia o lágrimas. No supe distinguir. No puedo creer que hagas esto. Es injusto y cruel. La miré en silencio, dejando que su enfado llenara la habitación. Hubo un tiempo en que sus lágrimas me habrían destrozado, en que habría cedido a cualquier cosa por evitar verla sufrir. Pero ese tiempo había pasado. Lo que es injusto, dije finalmente, es tratar a las personas que te aman como si fueran prescindibles. Lo que es cruel es olvidar de dónde vienes y quién ha estado a tu lado en los momentos difíciles. Lucía tomó su bolso con un gesto brusco. Has cambiado, papá. No te reconozco. Quizás por fin me estoy reconociendo a mí mismo, respondí. Quizás por fin estoy aprendiendo que el amor propio es tan importante como el amor que damos a los demás. Javier puso una mano en el hombro de Lucía, urgiéndola silenciosamente a marcharse. Ella dudó un momento, como si quisiera añadir algo más, pero finalmente se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Mamá nunca habría hecho algo así, dijo, sabiendo exactamente dónde golpear. Por un instante su comentario me hizo dudar. ¿Qué habría hecho Carmen en mi lugar? Pero entonces recordé la carta que había encontrado en Tossa. Tu madre me enseñó a amar incondicionalmente, respondí, pero nunca dijo que eso significara permitir que me faltaran al respeto. Lucía no respondió. Con un último suspiro de frustración, salió del apartamento seguida de Javier. No dio un portazo como temía, simplemente cerró la puerta con suavidad,
Un gesto que, de alguna manera, resultó más definitivo que cualquier explosión de rabia. Me quedé solo en la cocina, con mi café ya frío, y un silencio que parecía pesar toneladas. No había ido tan mal como temía, pero tampoco tan bien como esperaba. No hubo gritos ni acusaciones descontroladas, solo una grieta profunda que se había hecho visible entre nosotros. Esa noche, mientras observaba las luces de Barcelona desde mi balcón, reflexioné sobre lo ocurrido. No sentía la satisfacción amarga que algunos podrían esperar después de dar una lección. Solo sentía una extraña mezcla de tristeza y liberación, como si hubiera dejado caer una carga que llevaba demasiado tiempo soportando. Había perdido algo hoy, sin duda, pero quizás también había ganado algo más valioso: la capacidad de establecer límites, de exigir respeto, de honrar no solo el amor que sentía por mi hija, sino también el que me debía a mí mismo. El teléfono permaneció silencioso esa noche. No esperaba una llamada, y no la hubo. La brecha entre nosotros era real ahora, tangible como nunca antes. Pero en lugar del pánico que habría sentido meses atrás ante esta situación, experimenté una extraña calma. El futuro era incierto. Nuestra relación estaba en terreno desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz con mis decisiones. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. La vida en Barcelona continuaba con su ritmo habitual. Los turistas invadían la Sagrada Familia, los vendedores ambulantes desplegaban sus mantas en las ramblas, los camareros servían tapas y sangría en las terrazas. El mundo no se había detenido, aunque a veces, en mis momentos más melancólicos, me sorprendía que así fuera. No hubo llamadas dramáticas ni intentos de reconciliación por parte de Lucía. Tampoco los esperaba realmente. Mi hija siempre había sido orgullosa, un rasgo que había heredado más de mí que de Carmen. Recibí un par de mensajes breves, puramente informativos, sobre detalles de la boda. Los respondí con la misma cortesía, distante. Era como si nos hubiéramos convertido en conocidos educados en lugar de padre e hija. Felipe me mantenía al tanto de los avances de la fundación. Las obras de adaptación en la casa iban según lo previsto. Habían instalado rampas para accesibilidad, renovado los baños, ampliado la cocina para dar cabida a grupos más grandes. «Deberías venir a verlo», me sugirió en varias ocasiones. Pero algo me retenía. No estaba seguro de estar preparado para ver cómo aquel espacio tan íntimo se transformaba en algo nuevo, aunque fuera por una buena causa. En lugar de eso, me centré en mi propia transformación. Retomé la pintura, una pasión que había abandonado tras la muerte de Carmen. Instalé un pequeño estudio en la habitación que antes había sido de Lucía. Al principio me sentí culpable, como si estuviera borrando su presencia. Pero luego comprendí que era precisamente lo contrario. Estaba honrando el espacio con nueva vida, tal como estábamos haciendo con la casa de Tossa. Mis primeros intentos fueron desastrosos. Años sin práctica habían entumecido mi técnica. Los colores no fluían como recordaba. Las perspectivas se torcían, las proporciones se escapaban de mi control. Pero había algo liberador en ese proceso de reaprendizaje, en permitirme ser torpe e imperfecto. Una mañana, mientras luchaba con un bodegón particularmente obstinado, recibí una visita inesperada. Era Miguel, mi hermano, que había venido desde Valencia sin avisar. «Te ves bien», dijo tras abrazarme, observando mi aspecto con ojo crítico. «Diferente pero bien». Me encogí de hombros. «Estoy encontrándome a mí mismo, supongo». Miguel soltó una carcajada. «Suenas como esos libros de autoayuda que vende mi ex mujer en su tienda». Reí con él, agradeciendo su capacidad para aligerar cualquier situación.
Siempre había sido así, incluso cuando éramos niños. Yo el serio, él el bromista, complementarios como el día y la noche. Preparé café y nos sentamos en la terraza. No preguntó directamente por Lucía, pero pude ver la pregunta en sus ojos. «Está bien, supongo», dije finalmente. Nos comunicamos lo mínimo necesario. Miguel asintió pensativo. «¿Y tú? ¿Cómo llevas realmente todo esto?» Era una pregunta simple, pero me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo llevaba? Había estado tan ocupado avanzando que apenas me había detenido a examinar mis sentimientos. Algunos días son más fáciles que otros, admití. A veces me despierto convencido de que hice lo correcto. Otras veces me pregunto si fui demasiado duro, si dejé que el orgullo herido nublara mi juicio. «El orgullo no es siempre malo, Antonio», dijo Miguel sirviéndose más café. «A veces es simplemente dignidad». Sus palabras resonaron en mí. Dignidad. Eso era exactamente lo que había estado defendiendo, aunque no hubiera sabido nombrarlo así. «He recibido la invitación a la boda», comentó Miguel, cambiando ligeramente de tema. «¿Irás?» Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo. La invitación había llegado hacía una semana. Un sobre elegante con caligrafía dorada que ahora descansaba sin abrir en un cajón de mi escritorio. «No lo sé», respondí honestamente. «Una parte de mí quiere estar allí. Otra parte teme que mi presencia solo cree tensión en lo que debería ser un día feliz para ella». «O quizás tu ausencia crearía un vacío mayor», sugirió Miguel. Siempre había tenido esa irritante capacidad de ver las cosas desde ángulos que yo no consideraba. Después de que Miguel se marchara, pasé la tarde caminando por el barrio gótico, dejando que mis pies me llevaran sin rumbo fijo. Acabé, como tantas otras veces, frente a la catedral. Me senté en los escalones, observando a los turistas tomar fotografías y a las palomas disputarse las migas de pan. La vida continuaba su curso imparable, indiferente a nuestros pequeños dramas personales. Esa noche, finalmente, abrí la invitación. Lucía García y Javier Mendoza tienen el honor de invitarle a su enlace matrimonial. Las palabras formales y elegantes contrastaban con la frialdad que ahora existía entre nosotros. Noté que en el espacio donde debería aparecer hija de Antonio y Carmen García, solo se mencionaba a Carmen. Un pequeño detalle, probablemente imperceptible para la mayoría de los invitados, pero dolorosamente evidente para mí. Aún así, tomé una decisión. Asistiría a la boda. No por orgullo ni por apariencias, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo su padre. Y si este era el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación, quería estar presente para escribirlo, por difícil que fuera. La semana siguiente viajé finalmente a Tossa de Mar para ver los avances en la casa. Felipe me recibió en la estación de autobuses y me llevó directamente allí, hablándome entusiasmado sobre los planes para la inauguración en junio. Hemos contactado con varios psicólogos infantiles que colaborarán como voluntarios, explicó mientras conducía por la carretera costera. Y hay una profesora de arte que quiere organizar talleres de expresión creativa para los niños. Asentí, intentando concentrarme en sus palabras y no en la ansiedad que crecía en mi pecho, conforme nos acercábamos. ¿Cómo me sentiría al ver la casa transformada? ¿Lamentaría mi decisión? Cuando finalmente llegamos, me quedé paralizado un momento antes de bajar del coche. Desde fuera, la casa parecía básicamente la misma. Las paredes de piedra caliza, las contraventanas azules, el jardín con las bugambillas ahora en plena floración. Solo un discreto cartel junto a la entrada con el nombre Casa Carmen y el logo de la fundación indicaba el cambio. Felipe respetó mi silencio mientras recorríamos las instalaciones. Las habitaciones habían sido rediseñadas para acomodar literas,
La sala de estar se había convertido en un espacio multiusos, con mesas de actividades. La cocina ahora era industrial y práctica, pero el espíritu del lugar permanecía intacto. La luz entraba por las mismas ventanas, el mar se veía desde los mismos ángulos. El sonido de las olas seguía siendo la banda sonora constante. En el jardín trasero me detuve sorprendido. Allí, en el centro, habían instalado una pequeña escultura, una mujer con los brazos abiertos mirando hacia el mar. Fue idea de los arquitectos, explicó Felipe. Querían un símbolo para los niños, algo que representara acogida y esperanza. No pude contener la emoción. La figura, aunque estilizada y abstracta, tenía algo de Carmen en su postura, en la inclinación de la cabeza, en la forma en que parecía abrazar el horizonte. «Es perfecta», murmuré. Esa noche, cenando en una terraza del pueblo con Felipe y su esposa Marta, me sentí extrañamente en paz. La casa ya no era nuestra, en el sentido tradicional, pero de alguna manera seguía siéndolo en un sentido más profundo, más trascendente. No era una pérdida, sino una evolución. «¿Tienes fecha para la inauguración?», preguntó Marta mientras compartíamos una paella de marisco. «Mediados de junio», respondió Felipe antes de que yo pudiera hablar. «Justo después de la boda de Lucía, pensamos que sería apropiado». Lo miré sorprendido. No había hecho esa conexión. «¿Le has dicho a Lucía sobre la fundación?», preguntó Marta con delicadeza. «Sabe que la casa ya no es suya», respondí, «pero no conoce los detalles del proyecto». «Deberías invitarla a la inauguración», sugirió Felipe. «Quizás ver lo que has creado le ayude a entender». La idea me inquietó y me atrajo a partes iguales. ¿Estaríamos preparados para ese encuentro tan cargado de simbolismo? De regreso a Barcelona, tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás. Escribí a Lucía. No un mensaje breve y pragmático como los que habíamos intercambiado últimamente, sino una carta real, escrita a mano en el papel que Carmen siempre había preferido para las ocasiones especiales. Le hablé de la fundación, del proyecto, de los niños que se beneficiarían. Le expliqué que no había actuado por venganza, sino por necesidad de establecer límites. Le conté sobre la escultura en el jardín y cómo me había recordado a su madre. Y finalmente la invité a la inauguración, sin presiones ni expectativas. «Vengas o no», escribí al final, «siempre habrá un lugar para ti en mi vida. Un lugar que quizás ha cambiado de forma, pero que nunca desaparecerá. Porque el amor, verdadero como tu madre me enseñó, no es una transacción, no puede demostrarse con regalos o propiedades, tiene que ser nutrido, respetado y, sobre todo, mutuo». No esperaba respuesta inmediata y no la hubo. Los días se convirtieron en semanas. La fecha de la boda se acercaba y con ella la inauguración de la Casa Carmen. Aprendí que el amor no es un camino recto ni predecible. Tiene desvíos, baches, momentos de niebla donde no se ve el horizonte. Lucía encontraría su camino de vuelta algún día, o quizás no. De cualquier manera yo había encontrado el mío, y no vivía en el arrepentimiento. Como el mar de Tossa, que tanto amábamos. La vida sigue su ritmo constante de flujo y reflujo. A veces trae tesoros a la orilla. Otras veces se lleva lo que creíamos firmemente anclado. Nuestra única tarea es aprender a nadar con la corriente, manteniendo siempre a la vista ese faro interior que nos guía hacia casa, sea donde sea que ésta se encuentre ahora.